Muy buenas noches, señores de Yo Constructor. Mi nombre es Gabriel Morán. Soy ingeniero de producto para la marca Norton Abrasivos de la empresa Sangoban, Perú. El día de hoy vamos a conversar y hablar un poco sobre el tema del uso de abrasivos en la metal mecánica. Más que nada, para saber en qué parte puedo usar un disco de corte, una lija, un disco de bastic, cómo puedo terminar un proyecto metal mecánico, como por ejemplo puede ser una silla o una mesa, ¿no? Eh, lo que queremos resolver con ustedes es, el, es poder conversar con ustedes y resolver también sus dudas que tengan en el momento de conversar, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, iniciamos con la presentación. Lo que vamos a iniciar hoy día es el manual del uso de abrasivos para la metal mecánica, ¿no? El objetivo es identificar herramientas abrasivas que disponen en trabajos para limpieza de materiales y reconocer herramientas abrasivas que logren hacer más productivo sus operaciones, ¿no? Recordemos que las herramientas abrasivas pueden ser utilizadas en diferentes industrias, metalmecánica, construcción civil, automotriz, cerrajería, etc. Pero hoy vamos a enfocarnos más que nada al tema que se refiere a la metalmecánica, ¿no? Más que nada lo que es preparación de barras corrugadas o planchas. Bueno, primero vamos a hablar sobre el acondicionamiento de los materiales, ¿no? Para poder acondicionar materiales disponemos de discos flap o discos laminillas o discos de lija que ustedes los pueden conocer. También disponemos de lijas de fierro, disponemos de lijas de discos de fibra, en este caso los discos de fibra metalite. Y también disponemos de una tecnología innovadora que se llama Rapid Strip, de material adhesivo no tejido, ¿no? Nuestra lija manual, lija K200, está hecha para poder devastar o rectificar o limpiar superficies metálicas, ¿no? Como pueden ver allí, la idea es poder sobar en la lija sobre un material base, acero, acero pintado, acero oxidado, para poder remover óxidos y pinturas. Es importante que esta lija, sirve para fierro, sea con un respaldo de tela. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un respaldo de papel, como el acero tiene mayor resistencia al desgaste, podemos correr el riesgo de poder romper o rasgar la lija. Entonces, un respaldo de tela es apropiado para poder lijar de forma manual cualquier tipo de material. Aquí un pequeño video de cómo se puede trabajar la lija. Espero que lo podamos ver bien. Con un taco para poder hacer el trabajo mucho más cómodo, un trabajo ergonómico. Ahí como pueden ver hay una pintura que hay que remover y mediante una fricción manual, una labor manual, la operación de lijado se realiza y podemos remover la pintura sin ningún problema, sin tener que romper la lija, sin que la lija se desgrane, porque es una lija de calidad que tiene un buen adhesivo de agarre, ¿no? También hablamos de lo que son los discos flap. En los discos flap, la intención es también un desbaste, remoción o acondicionamiento de la superficie, pero de forma mecánica, ya usando una moladora angular, ¿no? El objetivo principal de estos productos es hacer una remoción de la superficie mucho más rápido en menos tiempo, pero también nos corremos con el pequeño riesgo de poder modificar o rectificar el espesor inicial de la plancha. Vale decir, si tengo una plancha de 5 milímetros, una vez acabada la operación, la plancha no va a medir 5, va a medir un poco menos. Porque obviamente la operación, al ser mecánica, es mucho más, digamos, mucho más agresiva que un lijado a mano. Para este caso manejamos lo que es el disco flap R822, que tiene un soporte de plástico y tiene doble lengüeta. También el R828, que tiene un respaldo de fibra de vidrio de lengüeta simple. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mayormente es por el tipo de operación. El disco R822 se usa más que nada para promocionar lo que es el acabado de superficies. Vale decir, si trabajo sobre una silla, sobre una mesa y demás, y tengo que hacer un acondicionamiento o una limpieza mecánica, lo mejor es usar siempre un disco plano, como es el R822. En cambio, el disco R828, que es de lengüeta simple, de respaldo de fibra de vidrio, aparte tiene una forma cónica, cóncava. Esa forma le ayuda a tener una remoción mucho más rápida, o sea, el poder de corte es mucho mayor. Con lo cual, si queremos hacer una rectificación y estamos contra el tiempo,
se puede asimilar que ese producto es ideal. También es importante mencionar que, por ejemplo, si trabajamos lo que son estructuras, vigas, columnas, tijerales, este disco flap es mucho más recomendable, más que nada por el tema de la operación. El poder de remoción es mucho más rápido. Les mencioné también que existían los discos de fibra, los discos Rapid Strip, que son de abrasivo no tejido. En este caso hablamos de Rapid Strip cerámico. ¿Por qué es importante hablar de este producto innovador? Primeramente porque trabaja muy similar a lo que es un disco flap, pero la diferencia está que mientras que un disco flap tiene una lija donde el grano está expuesto, me genera una superficie irregular. En cambio, el material no tejido, como puede ser el Rapid Strip, al no tener el grano abrasivo expuesto, sino atrapado dentro de una malla, lo que va a generar es una superficie mucho más regular, con un mejor acabado. Adicional a eso, el gran beneficio es que mientras el disco flap R822 y R828 es de grano circonado, este grano es cerámico, con lo cual le da mayor tiempo de vida al producto sin tener que recalentar o manchar la superficie. ¿No? Ahí pueden ver ustedes en la parte inferior de la pantalla cómo es que el grano está expuesto en una lija y cómo es que está atrapado dentro de la malla de nylon. Acá un pequeño video para que ustedes puedan ver bien cómo es que trabaja este producto. Igual sobre una reja metálica para remover pintura. Van a poder ver bien cómo es que el producto comienza a trabajar de forma mecánica con ayuda del amolador angular para poder remover la pintura sin tener que ver afectada la superficie. Vale decir, en el disco flap hablé de que si trabajamos con un espesor de 5, una vez terminada la operación, posiblemente ese espesor sea menos. Con el disco Rapid Strip, la gran ventaja es que una vez terminada el trabajo, el espesor de la superficie va a ser igual, va a ser 5 milímetros, por ejemplo, con la gran facilidad de que el producto queda rayado. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente vamos a poder volverlo a pintar sin tener que hacer un proceso adicional. Por ejemplo, si queremos levantar esa pintura, ¿qué tenemos que usar? Removedor y espátula. El removedor para levantar la pintura y la espátula para poder sacar la pintura que ya no está pegada al acero. Y luego, una vez que removí toda la pintura, tengo que pasar una lija para poder rayar el acero y poder pintar. Como pueden ver con este producto, yo puedo limpiar la pintura y a la vez rayar para pintar, con lo cual puedo reducir tiempos de operación y costos significativamente. Hasta aquí es la parte del acondicionamiento. Es interesante lo que estamos conversando porque lo importante es poder ver si ustedes tuvieran tenido algunas preguntas para poder realizarlas, ¿no? Obviamente vamos a hacer unas pausas para poder leer el Face y poder ver sus preguntas y poderlas resolver sin ningún tipo de problema. Entonces hicimos la preparación de la superficie, ya acondicionamos, ya removimos pintura, óxidos, alguna imperfección que tenga la barra o la plancha. Ahora lo que vamos a hacer es tomar medidas. ¿Para qué? Para poder dimensionar el producto, la plancha o la barra. Y una vez que ya tomé las medidas adecuadas, procede a cortar, ¿no? Para cortar disponemos de 3 tipos de discos. Discos delgados, que pueden ser desde 0.8 milímetros hasta 2 milímetros. Discos convencionales o gruesos, que son de 3 milímetros o 1/8 de pulgada. Y discos de diámetros superiores, que son de 14 pulgadas. Y obviamente también tienen 1/8 de espesor, ¿no? Recordemos que los dos primeros, en medidas de 4,5, 7 y 9, van montados en una moladora o en media angular. Mientras que el último, el de 14 pulgadas, siempre tiene que ser montado sobre una tronzadora portátil, ¿no? Entonces, dentro del dimensionamiento, los discos de corte, en este caso tenemos el disco de corte BNA12, BNA12 Extra, que es el disco de 4,5 por 1 milímetro, el BNA22, y adicionalmente tenemos un disco que se llama BHP12 o disco Quantum, ¿no? La línea BNA, ya sea BNA12 o BNA22, es una línea mucho más económica, vale decir, tiene un rendimiento muy bueno en el mercado, pero la línea Quantum es una línea industrial que refuerza mucho el rendimiento y poder de corte. ¿A qué me refiero? A que el tiempo por corte es mucho menor y además la cantidad de cortes es mucho mayor. Entonces, si yo antes hacía una operación en la cual hacía 25 cortes en 5 minutos, con un disco Quantum podré hacer 40 cortes en por lo menos 8 minutos. Entonces, incremento la cantidad de cortes y adicional a eso, reduzco el tiempo de operación. Entonces, en la operación normal de corte con un disco de 1 milímetro, una vez que procedemos a cortar la plancha, la columna, la barra, vamos a poder realizar el corte y ustedes van a darse cuenta que con un disco de 1 milímetro, la cantidad de rebaba que queda sobre el material es muy chica. Si ustedes se dan cuenta, en este punto
la rebaba que queda en el producto es menor, ¿no? Sobre todo, además de esto, que el recalentamiento de la operación es menor. Por ahí hay una pregunta que me dicen, ¿de dónde se pueden adquirir los productos? Los productos, mayormente, gracias a Dios, estos productos Norton se pueden conseguir en la gran mayoría de cadenas de ferreterías, por ejemplo en Malvinas, en el centro ferretero de Díaz Salvador, en provincia en su ferretería de confianza sin ningún problema. Entonces les decía que los discos VNA 12 o VNA 22 o VHP 12, al ser discos de un espesor muy delgados, llamados galleta, tienen un corte mucho más rápido y no mancha la operación, ¿no? Eso es importante hablarlo y condicionarlo, porque muchas veces nos preguntan, ¿pero de qué sirve trabajar con un disco más delgado o un disco más grueso? ¿No? La ventaja de trabajar con un disco delgado, como le digo, es que la operación va a ser mucho más rápida, el corte va a ser mucho más rápido, pero también la operación va a ser mucho más limpia, me va a generar menos rebaba como está marcado, ¿no? A diferencia de un MNA 32, que es de 3 milímetros de espesor o un octavo, a la hora que yo hago la operación de corte la vía, estructura, la rebaba que me queda es mucho mayor, como pueden ver acá. Y además que corre el riesgo de poder manchar la pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar con acero inoxidable, lo recomendable sería usar un disco de un espesor menor, como dijo Galleta, de 1 milímetro, para evitar manchar el acero inoxidable y así de una forma malograr la operación. En cambio, si lo que yo requiero es un disco para cortar una plancha, no sé, de media pulgada, lo mejor sería cortarlo con un disco de 3 milímetros, ¿no? Por ahí siempre me preguntan, ¿cuándo yo puedo usar un disco de 3 milímetros o un disco de 1 milímetro? En verdad es de acuerdo a lo que ustedes se sientan más cómodos. No hay la necesidad o la urgencia de decir, oye, tal espesor de plancha es recomendable usar un disco de 1 milímetro o 2 milímetros o 3 milímetros. Mayormente lo dejamos siempre al uso o requerimiento que el usuario requiera, ¿no? Si el usuario está acostumbrado a usar un disco de 1 milímetro, que siga usando el disco de 1 milímetro, no va a haber ningún problema. Si el usuario está acostumbrado a usar un disco de 3 milímetros, que siga con el disco de 3 milímetros. No es un requerimiento o necesidad. Pero sí, obviamente, está que si yo corto una plancha de un espesor grueso, como decía, media pulgada o por encima de media pulgada, el disco de 1 milímetro va a durar muy poco. En cambio, un disco de 3 milímetros va a durar mucho más, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden leer que nosotros sugerimos que para espesores mayores de media pulgada ya va a comenzar a usar un disco de 3 milímetros, pero como les decía, es por el tema del tiempo de vida del producto. Y también disponemos de los VNA 32 de 14 pulgadas, que como mencioné, es importante e imperativo que solamente se usen en tronzadoras, ¿no? No se pueden usar en amoladoras, primero por el hueco, porque el orificio de un disco de 14 pulgadas es de 1 pulgada, y en cambio el orificio de un disco de 4,5, 7 o 9 es de 7 octavos. Entonces, no, digamos que no va a montar adecuadamente. Y segundo, porque la velocidad es mucho menor. En un disco de 14 se requieren aproximadamente 3000 RPM, mientras que en un disco de 9 pulgadas requiere por lo menos 6500 RPM. Ahora hacemos el corte, igual que en cualquier disco de 1 octavo, va a generar una rebaba y nos corremos el riesgo de poder manchar la operación. Pero la gran ventaja de un disco 14, por ejemplo, es que yo puedo apilar de barras varias o varias planchas para poder cortar, ¿no? Porque la fuerza que se requiere no es mucha, pero va a cortar mucho más cantidad. Entonces, si requiero hacer cantidad de cortes, ya tengo que comenzar a pensar en usar un disco de 14 pulgadas para esa operación. Ahora bien, hay que siempre recordar qué nos dice el disco. ¿Por qué menciono esto de acá? Porque cuando compramos un disco hay que saberlo leer para que estar nosotros seguros del producto que usamos y sobre todo para entender bien la operación. Importante es que todos los discos de Norton, siempre te van a dar las dimensiones, ya sea en milímetros o en pulgadas. Aquí ahorita estamos observando un disco de 4,5 o 115 milímetros. El segundo número, 364 o 1, es el espesor. Y el último número, 7 octavos, por ejemplo, ya viene a ser el tamaño del hueco. A ver si vamos a poner una pregunta. Me gustaría saber cuál es el valor agregado de sus discos a diferencia de los demás. De los demás en el mercado. Gracias. El valor agregado que tienen estos productos es el rendimiento, ¿no? El rendimiento del producto sobre la competencia. Vale decir, este producto, inclusive el que ustedes pueden ver en imagen, ya representa la nueva etiqueta. No es la etiqueta del año pasado, es la etiqueta 2020. Y este producto tiene un rendimiento inclusive superior a su versión anterior. Entonces, el valor agregado que tenemos hoy por hoy es que el disco rinde mucho más que las competencias que podemos conseguir, sobre todo que no hemos modificado el precio actualmente. Entonces, sobre el mismo precio, tiene su producto que va a durar mucho más.
Entonces, continuando con lo que les decía, también nos dice el material a trabajar. En este caso dice acero o acero inoxidable. Por ejemplo, un disco diamantado te dice si está hecho para trabajar sobre piedras, sobre losetas, sobre concreto y demás, ¿no? En este caso, como hablamos de un disco para cortar acero, te dice acero o acero inoxidable. La velocidad de trabajo es importantísimo. ¿Por qué menciono esto? Porque todas las dimensiones de los discos van siempre amarrados a una velocidad. Por ejemplo, este disco que dice 4,5 pulgadas va amarrada a unas RPMs. ¿Cuáles son? 13.300 RPMs. Más allá del disco no puede ir. Por ejemplo, un disco de 7 pulgadas te va a requerir una máquina o una moladora que no esté por encima de las 8.500 RPMs. Y un disco de 9 pulgadas te va a pedir una máquina que no esté por encima de 6.500 RPMs. Y como mencioné anteriormente, una tronzadora va a girar a 3.500, que es la velocidad que requiere un disco de 14 pulgadas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo monto un disco de 7 pulgadas en una máquina que va a girar a 13.000 RPMs? Lo más que seguro es que el disco se rompa. Se va a romper porque estoy exigiendo al disco mucha velocidad en la operación. Entonces, se va a romper y el accidente que puede generar puede ser inclusive un accidente mortal. ¿Por qué menciono mortal? Porque si ustedes se dan cuenta, al costado del indicativo de RPMs hay una velocidad lineal, 80 metros por segundo, que son aproximadamente 270 kilómetros por hora. Entonces, un pequeño fragmento de estos discos, en este caso un disco de 1.000 metros, que vaya a 80 metros por segundo o 270 kilómetros por hora, es muy fácilmente que te pueda filetear. Como menciono, puede inclusive llegar a ser un accidente mortal. Luego tenemos los números de mallas. Los discos Norton de corte tienen 2 mallas de seguridad y todos los discos de base tienen 3 mallas de seguridad. Están las recomendaciones o pictogramas de seguridad. Los 4 primeros que ustedes pueden ver encima requieren a los EVPs que nosotros recomendamos o sugerimos usar. ¿Podemos usar mucho más? Sí, pero obviamente en cualquier operación nosotros sugerimos usar una protección auditiva porque la operación está por encima de 180 decibeles, una protección visual porque hay material particulado en el ambiente como es polvillo de acero o inclusive algún residuo del disco que nos puede impactar en los ojos. También una mascarilla o protección respiratoria porque también obviamente este material particulado lo podremos respirar y generar unas lesiones respiratorias más adelante. Y protección de guantes y manos porque una vez que hemos cortado, por ejemplo, la temperatura de corte está aproximadamente en 400 grados y esto puede generar inclusive quemaduras hasta de 3er grado. El quinto símbolo, el que sale un señor leyendo, indica que hay un manual o guía del producto. La gran ventaja de esta nueva etiqueta es que si ustedes pueden dar cuenta, aquí hay un código QR. Si ustedes toman fotos a ese código QR, los va a llevar directamente a esa guía. Entonces, ya por hoy, si el usuario perdió el instructivo físico, podemos utilizar el uso de la tecnología, la foto al QR, y inmediatamente nos va a llevar a la guía del producto. El sexto símbolo, que es como si fuera un disco inclinado, volteado, tachado, implica que este es un disco de corte y está muy, muy alineado a este símbolo que está acá, que es 90 grados. Toda operación de corte se lleva solamente a 90 grados. Y ese indicativo implica que no debes de inclinar el disco de corte, ya sea para afilar, para limpiar soldaduras o para hacer un tipo de bisel. ¿Qué sucede? Una vez que inclina el disco, le genera una segunda fuerza al disco que genera un efecto de palanca y el disco se puede romper. Y el séptimo símbolo, que es como si fuera un disco roto tachado, implica que siempre es importante que ustedes, como usuarios, tengan que revisar el producto antes de comprarlo. ¿Por qué? Porque el disco puede venir, nadie es perfecto y puede venir doblado, puede venir fisurado o puede venir que le puede faltar una parte, porque recordemos que el disco viene desde Brasil y hasta que llega a tus manos ha tenido un manipuleo extremo y en cualquier parte puede pasar un tipo de contingencia que no queremos y puede dañar el producto. Entonces es importante que ustedes como usuarios siempre revisen el disco antes de usarlo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo uso el disco que esté un poco doblado o le falta un pedazo al producto, esto puede generar un desbalanceamiento, con lo cual el disco comienza a vibrar en la operación y se puede romper, ¿no? Entonces es importante hacer esa revisión. También hay una forma de hacer una revisión si es que revisé el producto y no encontré ningún problema. Nosotros llamamos la prueba en vacío. ¿En qué consiste esa prueba en vacío? Implica que yo monte el disco en la moladora y antes de empezar a cortar o a desbastar, por el lapso de 1 minuto y medio o 2 minutos, pongo a girar el disco en vacío. Una vez que gira el disco, en ese minuto y medio, 2 minutos, sirve para encontrar si el disco está balanceado porque comienzo a sentir que la máquina vibra.
o también comienzo a sentir que la fatiga que tuvo el disco en el manipuleo hasta llegar a tus manos se comienza a presenciar. ¿Cómo? Van a comenzar a notar que el disco se comienza a romper, obviamente por esa necesidad, ¿no? Les decía el tema del ángulo de trabajo, como le digo, es un disco de corte, está indicado como 90 grados, pero también es importante que ustedes tengan en cuenta que en un disco de base va a decir 30 grados. Y la especificación del producto, ¿no? En este caso la especificación se refiere a que es un disco de óxido de aluminio. Hay discos que son de carburo, como el disco multicorte, que realiza cortes para lo que es aluminio, PVC, piedra natural e inclusive aceros. También hay discos de circonio, como es el BHP12 que hablamos hace unos slides más atrás, que es, digamos, un disco industrial de mayor rendimiento. Y el código QR, ¿no? Que te lleva a la página web con la indicación del aplicativo, ¿no? Como les decía, es como si fuera la guía o el manual del disco. También está, por ejemplo, la norma IRAM, que es la norma de Argentina sobre la norma técnica de fabricación de los discos. También tenemos la OSA, que viene a ser la Organización Mundial de Abrasivos. Es la organización que, digamos, prima el tema de seguridad en la fabricación, en el testeo, en el uso, en el manipuleo y en el desecho del producto. Eso es lo que prima en OSA, ¿no? Del cual inclusive la empresa Saint-Gobain es parte de la mesa fundadora de esa organización. Recuerden, el ángulo de trabajo es importantísimo, como les decía, en corte 90 grados y en desbaste 30 grados. Obviamente en desbaste yo trabajo a 30 grados para hacer una operación normal de biselado, pero si quisiera hacer un trabajo de limpieza lo podría llevar a 15 grados y si quiero remover mucho más rápido lo podría llevar a 15 grados, ¿no? Ese es un pequeño tip que les podemos dar ahorita en esta charla. En el anillo metálico, ¿qué voy a observar? Lo que voy a observar es la fecha de vencimiento y el número de lote. ¿Por qué es importante esta información? Primero, el número de lote. Porque si hubiera algún problema o si hubiese algún reclamo que realizar, ese número de lote a mí me va a ayudar a poder descartar el problema del producto. Por ejemplo, si el disco se rompió y ustedes me dan el número de lote, yo podría fácilmente conversar con planta, darles ese número y descubrir si en fabricación hubo alguna complicación. No es como si fuera la trazabilidad del producto. ¿Y la fecha de vencimiento qué es? Simplemente es la fecha por la cual nosotros te garantizamos la duración del producto. Quitémonos de la cabeza que la fecha de vencimiento implica que el disco se va a romper. El disco se va a romper siempre y cuando sea mal manipulado, antes o después de la fecha de vencimiento. Entonces, la fecha de vencimiento me va a decir que si, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer de 25 a 30 cortes, una vez pasada esta fecha de vencimiento, yo voy a poder realizar menos cortes, menos de 25, haré 20, haré 18 y así sucesivamente, de acuerdo al gap que tenga yo con la fecha de vencimiento. A ver si podemos responder otra pregunta. ¿Cuánto tiempo cubre la garantía del producto una vez adquirido? Mira, la garantía en verdad funciona primero de la fecha de vencimiento, ¿no? Como mencioné antes, ¿no? El producto te debe rendir y funcionar siempre y cuando no haya sido abierto el empaque hasta esa fecha de vencimiento. Si una vez que abro el disco tiene que pasar la fecha de vencimiento, el rendimiento se va a ver mermado. Pero también, por ejemplo, implica mucho cuánto tiempo estuvo el producto expuesto al medio ambiente, ¿no? Si, por ejemplo, compramos una cajita hoy día y usamos un disco mensual, un disco diario, perdón, van a ver que el disco número 1 me va a durar 30, por ejemplo, y el disco número 25, que es el último disco, que lo usé en el día 25, va a durarme mucho menos que 30. ¿Qué ha pasado? Que el disco absorbe humedad y obviamente eso afecta el rendimiento del producto. Por eso siempre es bueno que una vez que una vez que abro la caja, esa caja la tenga siempre sellada o cerrada, porque la caja, como es de cartón, puede absorber cierta humedad del medio ambiente para evitar que ésta se traslade al disco. Entonces, obviamente, no siempre te va a garantizar el producto hasta la fecha de vencimiento. Pero, por ejemplo, como le dice, a veces pasa de que abrí una caja y uso un disco diario y justo el disco número 25 del día 25 me va a durar menos. Sucede, como le digo, ese problema, ¿no? Que la humedad del medio ambiente va a poder afectar el rendimiento del producto, ¿no? Entonces ya cortamos, ya preparamos, ya limpiamos la superficie de pinturas, de óxidos, de imperfecciones, ya medimos, ya cortamos, ya tenemos todo preparado. ¿Ahora qué sigue? Ahora sigue biselar. Para biselar tengo dos productos. BDA 630, que es para aceros inoxidables, y el BDA 640, que es para metales ferrosos. Obviamente ambos se pueden usar indistintamente. Yo puedo usar el BDA 630 para aceros ferrosos y el BDA 640 para inoxidables sí.
Lo que no puedo hacer y lo que no tengo que hacer es que, por ejemplo, una vez que yo haya limpiado con cualquier otro discos fierro, o fierro negro, o planchas, o lo que sea, me ponga a trabajar sobre acero inoxidable. Eso es lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el material, el residuo de acero que quedó en el disco va a contaminar el acero inoxidable. Entonces, obviamente, tengo que evitar que el acero inoxidable se contamine para no quitarle la propiedad de ser inoxidable. Por eso es muy importante que si yo voy a usar un disco, no use un disco en fierro y luego inoxidable. ¿Puedo usarlo en inoxidable y luego en fierro? Sí, pero no como les dije, no primero en fierro y luego en inoxidable. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Cómo funciona el bisel? Simple. Hacemos que el disco gire, va a bisel una parte y va a dejar un bisel. Un bisel simplemente es la parte diagonal, o sea, es dejarle una diagonal para poder soldarlo, ¿no? ¿Cómo funciona la soldadura? Muy simple. Tenemos el electrodo, tenemos el arco eléctrico, que es la parte vacía entre el electrodo y el material. Luego tiene la soldadura, que es un metal fundido. Y una vez que se enfría, ya tenemos la soldadura. Obviamente lo que tenemos acá es el bisel, que es la parte que ustedes pueden ver acá. El talón, que es importantísimo. Y sobre eso ya reposa la soldadura. Entonces, una vez que ya la soldadura se enfrió y tenemos metal fundido frío, hay que remover la soldadura. Y para eso, lo más recomendable siempre es usar un disco flap. ¿Por qué? Porque te lo va a remover rápidamente y sobre todo que te va a dejar un buen acabado. Pero también, además de esto, podemos usar un disco de baste, un disco de fibra o inclusive el Rapid Strip que mencionamos hace poco, ¿no? ¿Por qué? Que simplemente cualquiera de los cualquiera de los cuatro productos te va a remover el metal fundido, sobre todo que en el caso del Rapid Strip y del disco flap te va a dejar un mejor acabado, ¿no? En el caso de los discos de fibra puede que te deje un buen acabado, pero el rendimiento va a ser mucho menor. Entonces hasta acá, señores, es la charla que tenemos preparada para hoy día. Ahorita, al final, ahorita estamos pasando por el chat de la charla un link para para estamos pasando justamente un link para que ustedes puedan revisar la presentación y sobre todo poder conversar con ustedes si tuvieran más preguntas y poderlas responder sin ningún problema, ¿no? Si tuvieran preguntas es un buen momento para poder resolver. Si no, si no, ha sido un gusto con ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.